Vamos a ver el tema de máximos y mínimos. ¿Qué es el máximo o el mínimo de una función? Como su nombre lo indica, es el valor más alto que puede tomar la función. Si es una función que tiene su dominio en todos los números reales, pues sería el valor más alto para todos esos valores de X. Hay otro tipo de máximos y mínimos que se llaman máximos y mínimos relativos. Por ejemplo, este de aquí, vemos que es un valor máximo, aunque no es el máximo absoluto, porque si esta función todavía continúa y se me va al infinito, pues seguramente va a tomar valores todavía más altos. Lo mismo aquí, este se ve como un valor mínimo, pero si esta función continúa de este lado, pues seguramente va a haber valores más pequeños que este. Estos de aquí se llaman máximos y mínimos relativos porque es el máximo, por ejemplo, solamente en esta región y este es el mínimo solamente en esta región. ¿Por qué son interesantes los máximos o mínimos? Porque a veces nosotros queremos optimizar alguna función. Por ejemplo, si nuestra función representa los ingresos de la empresa, pues queremos que esos ingresos sean máximos. O si, por ejemplo, estamos ocupando materia prima, pues requerimos que la prima que vamos a ocupar en producir cierta pieza sea mínima. Entonces necesitamos optimizar nuestros recursos, mejorar nuestras ventas. Entonces a veces nos interesa conocer en qué punto se alcanza ese máximo o mínimo. Y para ello vamos a utilizar la derivada. Entonces, ¿por qué la derivada? Bueno, primero hay que entender por qué usamos la derivada. Tengo acá en GeoGebra una función parecida, así tiene un máximo y un mínimo, son relativos porque si se fijan acá tengo valores que son todavía más bajos que este y acá tengo valores que son todavía más altos que este. Pero yo voy a encontrar este máximo y mínimo relativo. ¿Por qué usamos la derivada? Bueno, vamos a suponer que x es igual a menos 6. Si yo evalúo la función cuando x es igual a menos 6, andaría por aquí, específicamente en este puntito. Si x es igual a menos 6 y yo trazo una línea tangente, sería esta línea y esta línea tendría una pendiente o cierta inclinación. Acuérdense cuál es la interpretación de la derivada. ¿Se acuerdan qué significa la derivada? Gráficamente, ¿qué significa? ¿O para qué nos sirve calcularla? Nadie Era la lo... tangente, ¿no? Así Ajá, de, sí, dime. la tangente pues de una recta o así. Sí, de hecho, la derivada pues es otra función. ¿Qué características tiene esa función o por qué esa función es especial? Porque si yo evalúo la derivada en un punto, me va a dar el valor de la pendiente de una recta tangente justo en ese punto. Por ejemplo, aquí, si x es igual a menos 6 y yo trazo una tangente, esa tangente tiene una inclinación de 48. Eso quiere decir que cuando yo evalúe la derivada en x igual a menos 6, la derivada me debería dar ese 48. Entonces, si yo evalúo la derivada y x es igual a menos 6 y y es igual a 48, aquí está el punto que me va a dar la derivada. Con x menos 6, la derivada me va a dar 48, porque ese es el valor de la pendiente de la recta tangente justo en ese punto. Si yo muevo el punto, obviamente la recta va a cambiar. Si lo movemos un poquito, la recta ya no es la misma. Si ahora yo muevo ese puntito al menos 5.8, la tangente ya no es 48. O la pendiente ya no es 48, la pendiente ya es 42. ¿Qué es lo que está pasando?
que la pendiente se está haciendo más pequeña. Vean, si yo muevo ese puntito, la recta ya está menos inclinada, ¿se fijan? Entonces, como esa inclinación va bajando, cuando X cambia, el valor de la derivada va disminuyendo. ¿Observan ese cambio? El valor de la función es este. Cuando X es igual a menos 4.9, la función me da como 60 y algo, tal vez 70. Bueno, dejen, me cambio aquí porque aquí no se ve toda mi función completa. Ahí está. Entonces, la función va, yo muevo ese puntito y la pendiente de esa recta va disminuyendo. Por eso veo que este puntito rojo se me está acercando al eje, se va haciendo cada vez más pequeño. Hasta que llego justo a este puntito en donde la inclinación de la recta es 0. Es una recta completamente horizontal, entonces su inclinación es 0. ¿Qué es lo que está pasando con esta región? Miren, en esta parte la función era creciente y como la función era creciente, la inclinación de la tangente es positiva. Pero justo cuando llego al máximo, si yo trazo una tangente, esa tangente es completamente horizontal, por eso la inclinación de esa tangente sería 0 y la derivada me daría 0 justo en este punto de aquí. Esa parte la entendemos. Todo lo que vamos a hacer hoy depende de que entendamos, pues, por qué aplicamos las reglas. Entonces, sí me interesa que no se queden o si se perdieron en algún punto que me digan y lo revisamos. ¿Nadie? ¿Todos conmigo? Sí, Miss, creo que sí entendí. ¿Sí? Sí, Muy Miss. bien. Entonces, en esta partecita, esta de aquí, donde la función es creciente, la pendiente de la tangente y por lo tanto la derivada va a tomar valores positivos hasta el punto máximo. Justo en ese punto máximo, nada más en ese punto, la inclinación de la tangente me va a dar 0. Entonces, si en la función tenemos un máximo, la derivada me va a dar 0. Y si la función es creciente, la derivada será positiva. Ahora, ¿qué pasa con esta región en donde la función es decreciente? Si nosotros sobrepasamos ese punto, vean, ahora la pendiente es negativa. Y si yo sigo avanzando, es negativa y además se hace cada vez más grande. Aquí es menos 12, luego menos 13, menos 15, menos 16, menos 17. Esta inclinación se está haciendo cada vez más pronunciada. Y además se está haciendo una pendiente muy grande y además con signo negativo. Por eso la derivada la vamos a ver por acá. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa, por lo tanto la derivada también. La derivada representa la pendiente de la tangente, entonces esto me va a dar números negativos. Por eso están por debajo del eje. Se hace cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, pero no crece y crece hasta el infinito.
llegue un punto en el que otra vez se está haciendo una pendiente cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces, a pesar de que la pendiente y la derivada siguen siendo negativas, se está haciendo cada vez más chiquita, por eso se va acercando otra vez al eje, porque se está haciendo tan pequeña que se va acercando al cero, hasta que llegamos justo al punto máximo, en donde la derivada otra vez se hace cero. Entonces, si nos vamos a la grafiquita otra vez, en este punto donde yo tengo un mínimo, vamos a ver, aquí la función tiene un mínimo y desde el máximo hasta el mínimo, la derivada es negativa. Entonces lo que vemos es que cuando la función es decreciente, la derivada me va a dar valores negativos y cuando llegue al mínimo otra vez, la derivada se va a hacer cero. ¿Hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, aquí la derivada es cero porque la pendiente de la tangente es cero. Y luego la función vuelve a ser creciente. Si la función vuelve a ser creciente, ¿qué es lo que va a pasar con la derivada? ¿Será positivo otra vez? Será positivo otra vez, exactamente. Aquí la función vuelve a ser creciente. Por lo tanto, su derivada otra vez es positiva. ¿Cómo se va a comportar la derivada de esta función? Pues justo en el máximo y en el mínimo la derivada es cero, por lo tanto va a cortar el eje. Aquí la derivada es positiva, por lo tanto va a estar por encima del eje. En las regiones donde la derivada es negativa, pues se va a encontrar por debajo del eje. Y cuando la función sea creciente otra vez, vamos a ver a la derivada nuevamente por encima del eje, porque es positiva. Y de hecho, aquí yo fui registrando con el puntito rojo el valor de X y el valor de la pendiente de la tangente. Ahí está. La pendiente es otra vez positiva. Todos estos puntitos son el valor de la tangente. Cuando X es igual a 4, la tangente es 48, o la inclinación de la tangente es 48. Cuando X es igual a menos 3.3, la pendiente de la tangente es 28. Menos 3.3 y 28 sería este punto. Todos estos puntitos son el valor de X contra el valor de la pendiente de la tangente. Eso es lo que nosotros conocemos como la derivada. Aquí está. La derivada de esta función sería 3x cuadrada, 3 por 2, 6, 6x menos 24. Si graficamos esta función, pues pasa por estos puntos. ¿Por qué? Porque representa el valor de la pendiente de la tangente. Esa es la interpretación de la derivada. ¿Qué es la derivada? Una función que me da el valor de la pendiente de una recta tangente a esta curva justo en este punto. Cambiamos el punto, la tangente cambia y por lo tanto su inclinación.
¿Cómo vamos a saber la inclinación en cada punto? Pues con la derivada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, me hizo bien. No, muy bien. Entonces, esta función, esta derivada, como es una función, yo la puedo volver a derivar. Y cuando yo la derive, ¿qué es lo que voy a esperar que pase? En esta parte de aquí, la derivada es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que pase si aquí la derivada es decreciente? ¿Qué va a pasar con la derivada de la derivada, que lo conocemos como segunda derivada? Esa es una derivada de orden superior. Si aquí la derivada era decreciente, ¿cómo será su derivada? Negativa. Negativa. Entonces, esto va a ser negativo en toda esta región. Y en esta zona, en donde la derivada ahora es creciente, vamos a ponerlo así, ahora la derivada es creciente. ¿Qué va a pasar con su derivada? ¿Va a ser positiva? Va a ser positiva. En toda esta parte, la derivada de la derivada será positiva. Justo en este puntito en donde la derivada tiene un mínimo, bueno, en este ejercicio es un mínimo, pero puede ser un mínimo o un máximo. En este ejemplo es un mínimo. ¿Qué esperaría con la derivada de esta derivada? ¿Qué pasa con la derivada de una función en los máximos o mínimos? ¿Cero? Cero. Es cero. Exacto. Esta es una función, es la derivada de esta, pero a final de cuentas es una función y esta función tiene un mínimo. Por lo tanto, su derivada en ese punto será un cero. Justo donde la segunda derivada nos da un cero, en mi función original se origina lo que se conoce como punto de inflexión. Voy a ponerle aquí, mejor acá. ¿Qué es un punto de inflexión? Cuando una función cambia de concavidad. ¿Qué es cóncavo? ¿Saben qué es cóncavo? ¿Hacia dónde va el arquito de la función, no? ¿El qué? El arquito es que no sé, el máximo o el mínimo. Exactamente ese arquito o esa curvita, esa es la concavidad. Si nosotros hablamos de un lente, de una cuchara, de un tazón, de lo que quieran que tenga esta forma tiene dos lados, un lado cóncavo y un lado convexo. El lado cóncavo es donde está el huequito. Esto porque aparece aquí, vamos a quitar. El lado cóncavo es donde aparece el huequito y el lado convexo es donde aparece como esta montaña, cresta o este chipotito. Entonces, por ejemplo, en una cuchara, la parte en la que depositamos los alimentos es el lado cóncavo, el lado opuesto es el lado convexo. En una función nos interesa el lado cóncavo.
Este punto en donde la segunda derivada nos da 0 se llama punto de inflexión y se llama punto de inflexión porque es donde cambió la concavidad. Las regiones en donde la derivada es negativa, la segunda derivada, donde la segunda derivada es negativa, me dicen que la función es cóncava hacia abajo. Eso significa que esa curvita, precisamente ese huequito, estaba hacia abajo. Y las regiones en donde la segunda derivada nos da positivo, significan que la función es cóncava hacia arriba. Después de ese punto de inflexión, ahora la concavidad está hacia arriba. Y tanto la primera como la segunda derivada nos van a servir para encontrar máximos y mínimos. ¿En dónde vamos a encontrar un máximo o un mínimo? Pues cuando la derivada se haga 0. Oye, pero pues tanto en máximos como mínimos la derivada se hace 0. ¿Cómo voy a saber la diferencia? Ah, pues con la segunda, porque si tu derivada te da 0 es porque hay un punto crítico y hay posiblemente un máximo o un mínimo. ¿Cómo sabes si es máximo o mínimo? Pues si ahí la derivada te dio 0 y la segunda derivada es negativa, significa que la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, tienes un máximo. Y si la derivada te da 0, es porque hay un punto crítico. Si en ese punto crítico la segunda derivada es positiva, eso significa que tu función es cóncava hacia arriba y por lo tanto ese punto crítico es un mínimo. La primera derivada nos va a servir para encontrarlos y la segunda derivada para diferenciar si son máximos o son mínimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, mis. ¿No? No. No, muy bien. Bueno, entonces ya entendimos este criterio. Encontramos los puntos críticos con la primera y comprobamos con la segunda. Así que vamos a representar una función. X cúbica más 3x cuadrada menos 24x más 3, que es prácticamente la misma que teníamos acá. Bueno, igual vamos a poner la misma. Ahí está. Vamos a suponer que yo no sé dónde están los máximos y mínimos porque tengo la gráfica y yo vi que está como por aquí, pero puede ser como en el 4 o como en el 4.1, bueno, menos 4, menos 4.1 o como menos 3.97. No sé bien exactamente y como que me da 83, 84, no sé yo. La gráfica, si se fijan, me sirve bastante, pero para encontrar exactamente el punto, pues iba a estar un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues de forma analítica. De forma analítica yo sé que la derivada es 0 en máximos o mínimos. Entonces, mi primer paso será calcular la primera derivada e igualar a 0. Aquí le vamos a poner primer paso, calcular la derivada e igualar a 0. ¿Qué son puntos críticos? Puntos donde la derivada se hace 0 y posiblemente hay un máximo mínimo. No lo podemos afirmar. Sabemos que por ahí puede haber uno. Lo vamos a comprobar después. Entonces, primero calculamos la primera derivada para encontrar puntos críticos. Si esa es mi función, la primera derivada sería 3x cuadrada, 3 por 2, 6, más 6x menos 24. La derivada de 3 es 0, así que pues esa ya ni la incluimos. Ahora, esta derivada debe ser igual a 0 para encontrar puntos críticos. Entonces vamos a ver qué valores de x hacen que 3x cuadrada más 6x menos 24 sea igual a 0. ¿Cómo lo quieren resolver? ¿Por factorización o fórmula general? Sería más fácil por fórmula general, ¿no? ¿Cómo se acomoden? Al que leyen más, ese es el bueno. Porque me podrán decir que hay métodos más fáciles, pero si no los entiendo, pues ya no son fáciles.
Fórmula general, ok, entonces, según la fórmula general, aquí tengo A es igual a 3, B es igual a 6 y C es igual a menos 24. Entonces, la solución sería menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces AC. A es 3 y C es menos 24. Y todo sobre 2 veces A. Entonces tendríamos menos 6 más menos la raíz de 4 por 3, 12, 12 por 24, van a quedarme positivos. 4 por 3 por 24 más 36, ¿me ayudan a calcular eso? Da 324. Ya con el 36. Según a mí me dio 10,368. No creo. 4 por 3, 12 y 12 por 24. 12 es Da 200. menos 252. Pero nos va a salir positivo porque tenemos menos aquí y menos acá. Es A mí me dio 288 mis. 324. 288 y ya con el 36 o todavía falta. Ah, no, todavía falta. Ah, de una vez, ya nada más para poner la raíz. 324, mis. 324. 324 tiene raíz exacta. Sí, da 18. 18, perfecto, gracias. Entonces, tenemos dos posibles soluciones. Una es si tomamos la parte positiva de la raíz, que sería menos 6 más 18 entre 6. Eso nos da 12, 12 entre 6. Una posible solución es el 2. La otra es si tomamos la parte negativa de la raíz, menos 6 menos 18 entre 6. Eso es 24 menos 24 entre 6 menos 4. Ahí está. Tenemos un posible máximo o mínimo en 2 y en menos 4. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Cuando evaluemos la segunda derivada. Yo sé que son puntos críticos, pero no sé si son máximos o mínimos. Entonces necesitamos calcular la segunda derivada. Mi segundo paso. Si ven faltas de ortografía, me dicen porque yo no, esto no tiene autocorrector y luego no las veo. Mi segundo paso, calcular la segunda derivada y evaluar en los puntos críticos para determinar si son máximos o son mínimos. Entonces, mi segunda derivada, obviamente la obtengo cuando derivo la primera derivada. Mi segunda derivada sería 3 por 2, 6x más 6.
y la derivada de menos 24 es 0. Ahí está, esa es mi segunda derivada. La vamos a evaluar con el 2 y con el menos 4. Entonces, si la segunda derivada la evaluamos cuando x es igual a 2, tendríamos 6 veces x más 6. X es 2, por lo tanto tenemos 6 por 2, 12, 12 más 6, 18. Mi segunda derivada es positiva, ¿eso qué significa? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Ah, no, hacia arriba, perdón. Hacia arriba. Cuando la segunda derivada es positiva, eso me indica que la función es cóncava hacia arriba. Si la función es cóncava hacia arriba, eso significa que mi función se está comportando así. Entonces, ¿es un máximo o es un mínimo? Mínimo. Mínimo. Ujú. Entonces, lo que tenemos aquí es un mínimo. Maestra, Sí, y si lo hacemos con el -4, saldría diferente todo, ¿no? sí. De hecho, también lo tenemos que hacer porque como los dos son puntos críticos, los dos los vamos a probar. A veces nada más es un punto crítico y a la mera hora resulta que no es ni máximo ni mínimo, pero de todas formas tenemos que probarlo y demostrarlo. De hecho, este es nuestro siguiente paso, evaluar la segunda derivada, pero ahora con el -4. Sale Evalúa -18. menos 18. Ujú. Bueno, igual déjalo noto. Más 6 y me dio menos 18. Evaluamos con el -4. Entonces, ahora me dio negativo. Si la segunda derivada me da negativo, eso significa que la función es cóncava hacia abajo. Y si la función es cóncava hacia abajo, eso significa que entonces mi función se está comportando así. Por lo tanto, en el -4, yo lo que tengo es un máximo. Y pues ya por último, ya sé la coordenada en X. O sea, ya sé dónde está, pero no sé cuál es ese valor más alto. ¿Cómo voy a saber cuál es el valor más alto o más pequeño que se alcanza en esa región? Pues dándole valores a la función. ¿Qué valores? Pues esos valores de X donde yo encontré máximos o mínimos. Entonces, mi tercer paso, dupliqué esta misma información, quitándolo de arriba porque si no, no me queda espacio. Pero entonces, mi siguiente paso, vamos a ponerlo aquí, el tercer paso, sería evaluar, ya no las derivadas, evaluar f de x o la función en estos máximos o mínimos que nosotros encontramos. Y resulta que era solamente un punto crítico, pero no era máximo ni mínimo, ese ya no lo evaluamos. Entonces, primero vamos a evaluar la función en x igual a 2. Mi función dice que tome un valor de x, lo eleve al cubo, más 3 veces x al cuadrado, menos 24 veces x, más 3.
¿Cuál valor de X? Pues el 2. ¿Cuánto da esto? 8 más 12, 20. Creo que es menos 25, pero no sé. Sí, también Menos 25. Ah, muy bien. me dio menos 25. Entonces sí están bien. Menos 25. Quiere decir que el punto mínimo, porque esta de aquí era la coordenada en X, pero ya el punto tal cual, el punto debe tener dos componentes. Hay un mínimo en 2, menos 25. Vemos si es cierto. 2, menos 25. Ven, así como que la gráfica no me dejaba leer bien, pero ya el análisis me dijo que sí, en 2, 25. Ahora, ¿dónde está el máximo? Ay. Pues ese lo vamos a encontrar evaluando la función en donde está el máximo, en el menos 4. Entonces, ahora la función la evaluamos en el menos 4. Y otra vez, toda la función. Tomo mi valor de X, lo elevo al cubo, más 3 veces X al cuadrado, menos 24 veces X más 3. Ahora X es menos 4. ¿Cuánto da eso? ¿83? Ok. 83. Entonces hay un mínimo en 2, menos 25, pero hay un máximo en menos 4,83. Maestra, en donde dice hay un mínimo de 2, menos 25, ¿es 2 o menos 2? Ah, es 2. Ah, ya sé por qué. Es que se me borró cuando le moví la figura y como le di regresar, aquí era el menos 25 porque es el valor de Y. Ahora sí. La coordenada de X es 2, pero el valor de Y es menos 25. Comprobamos en nuestra función que si hay un máximo en menos 4,83. 4,83. Sí, el punto máximo se encuentra en menos 4 para el valor de X y el valor máximo en esa zona sería el 83.